Les quiero dar la bienvenida a donde se encuentran. Si me hacen un favor, cambien a sus Biblias a Génesis 2:7. Vamos a hablar de un tópico importante. Todos los tópicos son importantes, pero queremos también regresar a lo básico. Hay tres cosas que no se enseñan en la iglesia hoy. Y no entiendo por qué. No estoy hablando de esta iglesia, ni estoy hablando de posiblemente tu iglesia. Pero hay muchas iglesias que ya no enseñan lo básico. Lo básico es que hay pecado, que Cristo nos puede redimir del pecado y que la penalidad del pecado es la muerte o una eternidad en el infierno, como tú lo quieras ver. Pero el problema es que mucha gente ya no sabe qué es el pecado. Hay mucha gente confundida de qué actualmente es el pecado. Bueno, voy a tratar de aclarar eso este día para todos nosotros, porque el pecado es muy prevalente en la iglesia y a veces no sabemos que estamos en pecado. Vamos a empezar con lo básico. El pecado es rebeldía contra Dios y lo que Él dice que tiene que hacerse. Adán y Eva estaban en el huerto de Edén. Vamos a Génesis 2:17. Amén. La palabra de Dios dice, pero del árbol de las... Bueno, voy a cambiarle ahí a otra versión, no me gusta esa versión. Génesis 2:7 de la Nueva Traducción Viviente dice, luego el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Amén. 2:7. Escribe la incorrecta. 17, discúlpenme mucho. Dice así. Amén. Excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal, si comes de su fruto, sin duda morirás. Voy a parar un segundo y a reflexionar. ¿Qué actualmente pasó en el Edén? Porque Eva y Adán, obviamente, según nuestra manera de pensar y nuestra forma de vivir, siguieron viviendo, no murieron. Pero actualmente lo que pasó fue una muerte espiritual y una desconexión completa de Dios. Amén. Ellos actualmente lo que les pasó es ya no estaban en comunicación con Dios y espiritualmente murieron. Y su cuerpo físico, que nosotros todos tenemos, empezó a hacerse viejo, empezó a decay, que es... empezó a hacerse malo. Como una máquina, empezó a deteriorarse, es la palabra, disculpen. Deteriorarse. Y ya no vivían para siempre. Había un día que iban a completamente parar de existir, que es la muerte completa. Amén. Y esto todo pasó en el Edén. Eso fue porque ellos completamente desobedecieron a Dios. Hay mucha gente ahorita en este momento que está completamente desobedeciendo la palabra de Dios. Y hay muchas excusas por qué lo hacen. Hay gente que me dice, es que yo no sabía que eso decía la palabra, pero nunca la han leído. Tenemos una responsabilidad de leerla. Otra gente me dice, es porque eso no aplica a mí porque yo estoy bajo la gracia de Dios. La gracia de Dios no te da una licencia a pecar. Otra gente es muy rebelde y no entienden la orden de Dios. La orden de Dios es, Dios debe ser amado sobre todas las cosas. Sobre todo es el Señor. Y aman otras cosas antes del Señor. Después habla que viene tu esposo o tu esposa y no ponen esa orden. Amén. Quiero decirte que rebeldía contra la palabra de Dios y la orden de Dios es pecado. Amén. Mucha gente ha inventado sus propias cosas en la Biblia. Han puesto a mujeres predicadores que son pastoras de iglesias, unas de ellas no están ni casadas, y eso es contra la Escritura. Hay otras personas que están haciendo varias cosas que no son la Escritura, y ellos usan la misma excusa. Si hablas con ellos, es que estamos viviendo en tiempos modernos y tenemos que cambiar con la nueva época. Otros dicen cosas como, Dios nunca dijo que no se podían hacer, y nunca está en la Escritura que no puede hacerse. Inclusivamente dice que hay predicadoras en la palabra de Dios. Sí había una profeta, Débora, había personas que enseñaban como maestras, evangelistas. La cosa es que nunca hubo una mujer apóstol ni una mujer que se hubiera dado como pastora. Inclusivamente en la palabra de Dios habla de una mujer Jezabel en el libro de Apocalipsis que actualmente estaba corriendo un ministerio y los enseñó a pecar. Hay muchas razones que tenemos que ver
¿Qué es el pecado? El pecado es rebeldía contra la orden y la palabra de Dios. Amén. No importa que la persona sea nice o sea buena persona o hable bonito o cuánto estudio han tenido, siempre sale para afuera lo que son. Siempre, no importa lo que tú pienses de ellos, siempre sale para afuera. Lo dicen de sus propias bocas, pero a veces no queremos oírlo. ¿Por qué? Porque se visten como pastor, actúan como pastor, actúan como líder, se visten como líder, usan corbatitas, traen la Biblia hasta acá, actúan santas, actúan santos, amén. Pero eso no es una determinación de dónde están en Dios. Tenemos que ver esta cosa. Están viviendo una vida, según su palabra, una vida santa. A veces es un lugar bien duro porque tienes que caminar a veces solo o sola, porque tienes que separarte hacia Dios y Él arregla lo demás. Amén. Hay que continuar. Quiero darles una fundación porque es un largo estudio. En Romanos 6:23 dice que el pago del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna por medio de Cristo Jesús. Voy a enfocarme en el pago del pecado es la muerte. Si ya sabes que lo que estás haciendo viola la palabra de Dios, si sabes que lo que tú estás haciendo es rebeldía contra Dios, no debe de caerte de ninguna sorpresa que un día vas a morir. Y aquí está hablando de morir eternamente en el infierno. Que vas a un día tener que enfrentar a Dios como un juez y que Él va a juzgar contra ti y vas a tener una vida en el infierno, una muerte eterna. Amén. Estaba viendo en el diccionario Webster qué es el pecado según Webster's, Wikipedia, todos ellos lo describen igual. Es un acto inmoral considerado una transgresión contra la ley divina. Quiero que me oigas lo que dije. Dice que es un acto inmoral considerado una transgresión contra la ley divina. Oye lo que te estoy diciendo. Hasta el diccionario Webster's, el Wikipedia, todos dicen la misma cosa que dice la Biblia. Amén. En Santiago 1:12-16. Vamos para allá. Amén. Santiago 1:12-16. Quiero que entiendas muy claro hoy. No sé por qué muchas iglesias ya no enseñan este principio del pecado. Pero quiero que entiendas que Dios, Él es bueno y quiere que entiendamos. Él no quiere que estemos ciegos. Dice, Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones. Aquí voy a parar un segundo. Mucha gente le dice, es que soy siendo tentado, estoy siendo probado por Dios. Él no prueba a nadie ni testea a nadie. Pero aquí está hablando de una persona que está siendo tentada a pecar. Una persona que está yendo por una prueba y el fallo de la prueba siempre es el reprobo, que es el pecado. Dice, porque después de superarla recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Básicamente vas a recibir vida eterna en el cielo. Amén. Cuando sean tentados, acuérdense de no decir, Dios me está tentando. Dios nunca es tentado al hacer mal y jamás tienta a nadie. Ya lo que dice, la tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos, y el pecado, cuando se deja crecer, da luz a la muerte. Déjate lo explico. El pecado lo que básicamente hace es agarra tu voluntad, tu libre albedrío, y ya no lo tienes. Porque ahora, aunque tú dices, tengo libre albedrío de hacer lo que yo quiera, pero si tú eres un prisionero al pecado, no tienes libre albedrío. Aquí está enseñando que ese pecado ya está en tu mente. Está siendo probado, está siendo testeado a ver si vas a decir no. Pero mucha gente en su mente empieza a planear, ¿cómo es que voy a hacer esto y no ser cachado? ¿Cómo es que voy a hacer esto y nadie me va a ver? Mucha gente sueña en robar bancos. Es uno de los sueños más grandes en los Estados Unidos. Dicen, ¿cómo puedo hacer a robar este banco? Pagar todo este dinero y escaparme y que nunca me vean y vivir bien. Muchos hablan de eso. ¿Y por qué? Porque lo ven en la televisión, lo ven en las películas. Y en su mente dicen, es tan fácil. Y empiezan en su mente a ver, ¿cómo voy a hacerle? La única razón que no lo han hecho es por falta de oportunidad.
Así está hablando del pecado. Mira, ya está en tu mente, está atacando tu mente. Yo quiero hacer esto, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer esto. Y la única razón que no lo has hecho es por falta de oportunidad. Y cuando esa oportunidad es dada, nace ese pecado que te lleva a la muerte. Cuando haya oportunidad, ya está en tu mente hacerlo, vas a caer. Va a nacer ese pecado. Amén. Quiero que entiendas que estas cosas esclavan tu libre albedrío. Por eso dice que la guerra está en nuestra mente. Y por eso dice la palabra de Dios que el Señor tiene que renovar nuestra mente. Amén. ¿Están conmigo? Quiero ser bien claro en esto. Amén. Vamos a ver de los pensamientos pecaminosos, como los mencionamos. Hay que ser honestos. Hay un grupo de hombres que se llama la batalla de cada hombre. Y ellos se juntan y reúnen porque la lujuria es una cosa que todo hombre batalla con. Y ellos es como un grupo de varones que se juntan y tienen juntas de varones para apoyarse uno al otro. Y se apoyan en lo que ellos están sintiendo, en lo cómo se están yendo las cosas, y ellos oran uno por el otro. Amén. Hay una batalla en la mente de cada creyente. Hay grupos que quieren robar y ellos se apoyan en eso, que no lo vas a hacer, como los alcohólicos anónimos. Pero eso es lo que es interesante. Cada creyente tiene estas cosas en sus mentes, algo que pelean con. A veces no tenemos control de los pensamientos que entran. ¿A poco tú quieres pecar? Sabiendo la consecuencia. Tú no quieres pecar, pero el pensamiento entra en tu mente y tu mente deja que tu boca hable sin pensar lo que estás diciendo. Por eso es que te traiciona tu propio pecado. Por eso es que tenemos que ver que dice que la palabra de Dios que del corazón, de la profundidad del corazón viene que cada mala intención, viene cada pensamiento malo. Y por cada de esas palabras que digamos a la ligera vamos a dar cuentas, porque vienen de ahí, de esa área que es controlada por el pecado que ya está allí. Amén. Y nosotros empezamos a dejar que estos pensamientos nos controlen. Hay gente que está tan amargada en sus vidas. Hay gente que se piensan superiores a otros porque en sus mentalidades ellos han llegado a un lugar donde ellos piensan que ellos son todo o ellos son nada. Que ellos quieren y merecen esto mientras no merece nada. Y es una cosa que está en la mente. Y cada uno de nosotros tenemos que reconocer que estos pensamientos no provienen de Dios. Ese es el primer paso. Tienes que reconocer que estos pensamientos no los ha puesto Dios, no los ha puesto el Espíritu Santo y hasta tú mismo no los has puesto. Vienen de algún área de afuera y usan lo que ya está allí para que empieces a pensar en eso. ¿Qué le dijo la serpiente a Eva? ¿Verdaderamente Dios dijo? ¿Qué hizo la serpiente? Le recordó a Eva de algo que posiblemente, y este es el pastor José hablando, algo que posiblemente ya estaba en su mente, algo que posiblemente ella estaba contemplando en hacer, pero no lo quería hacer porque Dios había dicho no. Entonces, Eva ya estaba en pecado porque su corazón ya había pecado. La palabra de Dios dice que si un hombre ve a una mujer con lujuria en su corazón, ya ha pecado con ella en su corazón. Eva ya había pecado en su corazón, viendo ese fruto, deseando ese fruto, no le importando lo que Dios había dicho. Por eso el enemigo pone estas cosas en tu mente, cosas que tú ya quieres, que tú ya deseas. Él te ha visto, te ha fisgado en ti, ha visto qué es lo que vas a hacer y te da en tu pensamiento lo que tú quieres hacer. Por eso de repente vienen ideas extrañas y tú dices, yo no había pensado en esto, pero sería bueno, ¿verdad? Y al mismo tiempo que esto está pasando, allí está siendo probado. ¿Estás reconociendo que no es Dios? ¿Estás reconociendo que es un pecado? ¿Estás reconociendo que ese deseo, ese sentimiento, esas cosas están adentro de ti? ¿Está Dios dejándolos sacar para que posiblemente los arranque de tu ser y los descarte? Ahí es donde tienes que reconocer. Pero muchas personas, ellos lo que hacen, en vez de reconocer que no proviene de Dios, esperan la oportunidad de actuar en esa cosa. Hay personas que tú los has visto en las noticias y dicen, yo no sé por qué lo hice.
Yo no sé. ¿Por qué lo hiciste? No sé. Todos los teenagers, la respuesta de Dios ahora, no sé. Te digo una cosa, cada persona que anda en rebeldía, que ellos en su corazón ya están mal, esa es la respuesta que te van a dar. No sé. ¿Por qué? Porque se defienden con ignorancia. Yo no sé, soy ignorante de la situación. Yo no sé qué pasó. Nomás me capturó de repente esta cosa y lo hice. No sé. ¿Sabes qué? Esa es la excusa que usan todos. Pero eso no te va a servir en el día de juicio. ¿Sabes por qué? Porque el Señor ve el no sé, Él lo puede ver por qué lo hiciste. Y Él sí sabe, igual como tú lo sabes. Pero Él es un caballero. En este momento nos está dando oportunidad de arrepentirnos, de ponernos bien con Él para ir para adelante. Amén. Esas cosas causan que actuemos y contradicen la mera palabra de Dios. Y es la palabra de Dios y el Espíritu Santo que tiene que correr nuestras vidas, tiene que dictar nuestro camino, tiene que enseñarnos a cómo cambiar nuestros pensamientos. En Filipenses 4, 8, 9, vamos a ir para allá. Filipenses 4, 8 a 9, amén. Dios es bueno. Bien, dice así. Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. ¿Listos? Concéntrense en todo lo que es verdadero. ¿Por qué gastas tu tiempo en cosas que no son de Dios? Cosas que no son beneficiosas para ti, cosas que te van a llevar al infierno, cosas que te van a meter en problemas. Dice, en vez de eso, concéntrate en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensa en cosas excelentes y dignas de alabanza. No dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí. Está hablando el apóstol por medio del Espíritu Santo. Todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice, entonces el Dios de paz estará con ustedes. ¿Pero en qué pensamos? Mira lo que tenemos que pensar. ¿Pero dónde están nuestros pensamientos? Mucha gente, y yo sé que necesitamos dinero para sobrevivir en este mundo, para comprar comida, pagar biles. Pero mucha gente está pensando en dinero, no para pagar sus biles y todo, pero para agarrar más y tener más. Toda la gente está pensando en sus propios placeres. Una de las cosas que la salvación significa de ser rescatado de tus enemigos. Quiero que oigas. Rescatado de los placeres del pecado. Quiero que oigas lo que dije. Rescatado de los placeres del pecado. ¿Qué es lo que entra en tu mente? Los placeres del pecado. Aquí el Señor está enseñándonos que tenemos que concentrarnos en las cosas que provienen del Espíritu. Amén. ¿Estás conmigo? Es por eso que debe de haber una batalla en tu mente. Cada cristiano siempre tiene una batalla en su mente. ¿Haré esto o no lo haré? Puedes rescatarte a ti mismo y guardar mucho tiempo por decir, ¿qué dice mi Señor de esta situación? Amén. Continuamos. Dios es bueno. En Romanos 7:13. Vamos para allá. Todavía me estoy enfocando en los placeres del pecado y cómo tenemos que ser salvados de ellos. Amén. Romanos 7:13 dice así. Pero ¿cómo puede ser? ¿Acaso la ley que es buena provocó mi muerte? Por supuesto que no. Aquí está hablando de la ley de Dios. En este tiempo está hablando de los 10 mandamientos. En este caso vamos a decir, ¿cómo puede ser? ¿Acaso la palabra de Dios que es buena provocó mi muerte? Quiero que veas lo que voy a decir. Por supuesto que no. El pecado usó lo que era bueno a fin de lograr mi condena de muerte. ¿Qué significa? Bueno,
el pecado siempre pelea contra la palabra de Dios. Ahora, lo que está diciendo es esto: si tú no conoces la palabra de Dios, ¿puedes ser justificado o no? Porque es la palabra de Dios que te enseña que eres un pecador. Era la ley de Dios que decía que eras un pecador. Era este libro que decía, hey, esto no debe de hacerse. Este libro da testimonio, dice, tú eres un pecador. ¿Están conmigo? Y aquí el apóstol decía que, por supuesto que no. Pero dice, el pecado usó lo que era bueno a fin de lograr mi condena de muerte. Cuando ya conoces el pecado, cuando ya conoces que eres pecador, cuando conoces que la palabra de Dios te dice que esto no es bueno, amén, entonces este mismo conocimiento te condena a la muerte, pero ya es conocimiento, no es ignorancia. Dice, por eso podemos ver qué terrible es el pecado. Se vale de los buenos mandatos de Dios para lograr sus propios fines malvados. ¿Qué hizo la serpiente? Verdaderamente Dios dijo. El diablo viene y contradice la palabra de Dios y dice, ¿verdaderamente un Dios bueno te va a echar al infierno? ¿Verdaderamente si te arrepientes al último momento no te irás al cielo? Y es una guerra continua. Se vale el pecado, el enemigo usa lo que Dios trata de hacer de bueno. Por lo tanto, el problema no es con la ley, no es con la Biblia, no es con la palabra de Dios, porque la ley, la palabra de Dios es buena y espiritual. El problema está en mí. Eso que dijo Pablo, el más mejor apóstol yo pienso que ha vivido, el hombre de Dios que escribió más de la tercera parte o 3/4 del Nuevo Testamento, dice, el problema está en mí, porque soy demasiado humano, un esclavo al pecado. ¿Qué no te hace sentir mejor que yo pienso el apóstol más poderoso que existió? Digo que él era esclavo al pecado. Él mismo. Yo no sé dónde agarran estas personas que se creen a veces santerruchas o muy santos, porque si él dijo que él peleaba contra el pecado y el problema era él, yo tengo que decirte, yo también peleo contra el pecado. Yo también soy humano. Amén. Pero mira lo que dice. Realmente no me entiendo a mí mismo. ¿Qué nos sentimos así? Cuando estamos, pero ¿por qué estoy haciendo esto? Sé que no es bueno. Pero ¿por qué estoy pensando en esto? Sé que no es bueno. Amén. Dice, realmente no me entiendo a mí mismo. Porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. ¿Realmente quieres ir al infierno? Piénsalo tú. ¿Realmente quieres ir a la eternidad de fuego? ¿No quieres hacer lo bueno? Aquí Pablo dice, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Pero si yo sé que lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con la ley que es buena. ¿Qué está diciendo Pablo? Está diciendo, mira, yo soy un pecador, la sigo regando. Y la ley dice que estas cosas no son buenas para mí, pero la ley es buena. ¿Por qué? Porque me está tratando de dirigir, me está tratando de dar un camino, me está tratando de explicar cómo parar estas cosas. Amén. Pero si yo es que lo que hago es mal, eso me dice que estoy de acuerdo con la que es buena. Entonces no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Hay que admitir que adentro de nosotros no hay nada bueno. Hay que admitir que peleamos contra esta carne, peleamos contra el pecado. Hay que admitirlo. Tenemos que venir a una realidad que hasta el día que lleguemos al cielo, vamos a seguir peleando contra el pecado. Amén. Y otra vez, ¿qué es el pecado? Rebeldía contra Dios, contradiciendo su palabra, haciendo cosas que sabemos que están mal. Amén. Continuamos. Él es bueno. Dice así. Esta nota la escribí. El problema del pecado es el humano pensando que lo que Dios dice es un problema del corazón, de los sentimientos, de las emociones, de cosas que amamos.
Dice que la palabra de Dios que el corazón es que engañoso, cuando en realidad es un problema de nuestra mente. ¿Por qué crees que cada vez que hayas a alguien que está haciendo pecado continuo, hace diferentes cosas, dicen que está enfermo de su mente? Cada vez que están haciendo algo es una enfermedad de la mente. Así lo describen todos los doctores. Pero no es así, es el camino pecaminoso, la naturaleza. Los humanos están limitados a pensar que lo que está en sus mentes es lo correcto. Pero si tenemos la palabra de Dios en nuestras mentes, igual que el Espíritu Santo, entonces nuestras mentes empezarán a cambiar. ¿Qué no dice Dios que Él quiere renovar nuestra mente? Porque ahí es donde habita el pecado. ¿Dónde entra el pecado? No entra en el corazón, entra en tu mente. Ahí empiezas a pensar cómo le vas a hacer para que no te agarren. Y después se mete a tu corazón, y cuando se mete al corazón, entonces, ¿qué sale? Nace el pecado. Amén. Y empiezas a ser purificado y a ser santificado. Dice la palabra de Dios que sus pensamientos son más altos que los nuestros. Amén. Pero tenemos que empezar a ir a esa dirección. No es un camino corto. No es a veces, es un camino bien largo a veces. Nos va a tomar toda nuestra vida llegar al punto de entrar en su presencia. El problema es este. ¿Cuánto tiempo hemos gastado no moviéndonos para adelante? En el mismo lugar, con el pueblo de Israel, yendo alrededor de la montaña 40 años. Amén. En Efesios 4, 20 a 32. Díganme cuando lleguen. Cuatro, 20 a 32. Este hay que marcarlo porque es una escritura larga pero es poderosa. Dice, pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo. Ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él. Mira lo que dice, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir. Hemos hablado antes de cómo el Señor le dijo a Abraham que saliera de su parentela, de su casa, de la casa de su padre y de su país. Y si lo vemos espiritualmente hablando, Dios te está diciendo, mira, quiero que te alejes de todo lo que conoces. Y ve este lugar donde nunca has estado. Es lo que a veces tenemos que hacer, tenemos que separarnos de todo lo que conocemos. Y ahora un lugar donde nunca ha sido explorado. Yo, cuando estaba joven, fui al estado de Washington. Nunca había ido para allá. Nunca podría regresar. Es imposible, en mi mente no sabría cómo, pero para mí era una nueva cosa. Me estaba alejando de lo que yo conocía en las calles del este de Los Ángeles y cosas así, de las pandillas, de todos los amigos, y allá nadie me conocía. Y allá era todo nuevo. Lo que Dios está diciendo aquí es, mira, deshace del camino que tú conoces. Deshazte de las cosas que son para ti naturales. Amén. Que están corrompidos por la sensualidad y el engaño. ¿Qué es lo que está en tu manera antigua de vivir? El pecado. Lo que hacías. Los amigos que todavía quieren meterte en pecado. Las amigas que todavía quieren meterte en pecado. Las personas que conocían tu pecado y andaban contigo en tu pecado. Es lo que está ahí atrás. Amén. Por eso tienes que deshacerte de esa vida antigua. Amén. Dice así. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Antes yo pensaba mucho en mis amigos y lo que estaban haciendo, porque yo sabía que estaban en party cada viernes, cada sábado, cada domingo y hasta entre semana. Y mi pensamiento es, estoy aquí, ellos están teniendo mucha fun, están gozándose, están disfrutando su vida. Amén. Y mis pensamientos estaban allí. Ahora, mi pensamiento es nuevo. Mi pensamiento es, Señor, dame fuerzas para poder ministrar. Señor, dame la palabra. Señor, dime lo que quieres que diga. Señor, nomás déjame que sobreviva esta tarde porque estoy bien cansado. Señor, quiero hacer esto por ti. Y todo está enfocado en hacer algo por Él. Amén.
Y dice, pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Así que, mira lo que dice, dejen de decir mentiras. Digamos siempre la verdad a todo porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Ahora, cosas empiezan a pasar. Antes decías mentiras y ahora no quieres, o decías 1000 mentiras, 10 mentiras y ahora dices una o menos. Amén. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Hay gente que se enoja de nada. Se les dice una cosita, pero ¿por qué? Es donde si notas lo que dijo en el principio, es porque sus mentes están atrás en las cosas que les pasaron, en las cosas que sufrieron, y esa cosa causa resentimiento, causa enojo. Mira lo que dice. Si eres ladrón, deja de robar. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno, luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. Un ladrón típicamente roba porque en este tiempo, porque no tenían comida, no tenían algo, pero al mismo tiempo una persona que hacía eso por esa razón se vuelve una persona generosa en Cristo. Regresa para atrás lo que se robó y ayuda. Regresa, interesantemente, 7 veces más de lo que robó cuando es agarrado. Entonces es una persona generosa. Es un acto de cambio. Amén. Dice, amén. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. ¿Cuántos cristianos dicen malas palabras? ¿Muchos? Que todo lo que digan sea bueno y útil a fin de que sus palabras resulten en el estímulo para quienes los oigan. Amén. Es muy interesante. Continuamos. Se me está acabando el tiempo. Amén. En 1 Juan 1, 5 a 10, y no lo voy a leer completo por el tiempo, dice que Dios es luz y en Él no hay oscuridad. Que si estamos en Dios, pero caminamos, si decimos que estamos en Dios, estamos en compañerismo con Dios, pero vivimos en la oscuridad, no estamos diciendo la verdad. Dice que si decimos que Él es nuestro Señor, Él nos limpia de todo pecado. Pero si decimos que no tenemos pecado, estamos engañándonos a nosotros mismos y no viviendo en la verdad. Pero esta es la clave. Si confesamos nuestros pecados a Él, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, no estamos en pecado, le estamos llamando un mentiroso. Y enseñamos que su palabra no está en nosotros. Esto le está hablando a cristianos. Quiero que entiendas. Mucha gente piensa, está hablándole a los pecadores. Mucha de la Biblia es para los pecadores. No, es para nosotros, la iglesia. Amén. En Romanos 7, leímos hace un ratito, pero vamos al 25. Dice, vemos la ley en mis miembros guerreando contra la ley de mi mente y trayendo cautivo la ley del pecado que está en mis miembros. Oh hombre wretched que soy, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Le doy gracias a Jesús Cristo que en mi mente yo le sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. ¿Qué significa? Mira, Pablo está siendo bien claro aquí, que en su mente había sido cambiada y ahora él estaba obedeciendo a la palabra de Dios, pero su cuerpo estaba muriéndose. ¿Amén? Una persona que no ha sido santificada, que no está yendo por el cambio, nunca va a poder ver a Dios. Nunca va a poder ver lo bien que Dios hace en sus vidas. Nunca va a poder dar testimonio que Dios es bueno porque esto hizo y esto hizo. No nomás eso, pero en la misma línea, nunca va a reconocer nada de lo que Dios está haciendo en la vida de otros alrededor de ellos. Hasta que el corazón cambie, nada va a cambiar. La mente empieza a ser renovada cuando ves estas cosas.
y empieza tomando la palabra de Dios, estudiándola y aplicándola en nuestras vidas. Dice en Salmo 119, ¿cómo la palabra de Dios es un lumbrero para mí? Alumbra mi camino. Amén. Dice que la ley del Señor nos causa no pecar contra Él. En Santiago 4:17 dice, a él que sabe hacer bien y no lo hace, para él es pecado. Quiero ir allí antes de terminar. Hay muchos que han ido a la iglesia por años. Hay mucha gente que ha estado yendo a iglesia por años. Y unos de ellos fueron de niños porque los llevaron sus mamás y sus papás. Unos de ellos fueron de sus mismas. Pero siguen yendo como una religión, no están yendo por conocer a Cristo. Este es el problema con eso. Ellos han oído la verdad. Sobre y sobre y sobre. Saben que no deben de hacer ciertas cosas, pero las hacen. Ahora son culpables de pecado. Dice la palabra de Dios que cuando uno ya conoce la palabra, cuando uno ya conoce a Cristo, cuando uno ya tuvo una relación con Cristo, ya no hay perdón del pecado. ¿Sabías eso? Hice un estudio bien rápido en eso. Te voy a decir una cosa. ¿Qué significa? Porque llega el punto que tú o yo podemos continuar a pecar burlándose de Dios, diciendo, a cabo me tienes que perdonar, a cabo el perdón es garantizado por la sangre del Cordero. Allí es donde nos metemos en muchos problemas. Porque es el Señor que nos perdonó. Ya no hay perdón de pecado porque es nomás un sacrificio. Amén. Cristo es Dios. Cuando Él te salva, verdaderamente eres salvo. Él puede cambiarte en un segundo, pero decide hacerlo sobre tiempo. Unos instantáneamente, pero todos nos hemos pecado. En Romanos 3:22-25 dice, la justicia de Dios es por fe en Cristo Jesús a todos los que creen, porque no hay diferencia. Todos hemos pecado y somos destituidos de la gloria de Dios, justificados gratuitamente por la gracia y la redención en Cristo Jesús, quien Dios puso como propiciación por medio de nuestra fe y su sangre para declarar la justicia y remisión de pecados del pasado. Por medio de Cristo, imagínate. El pecado es perdonado. No hay ningún pecado que Dios no perdone. Nomás uno. Discúlpame. La blasfemia contra el Espíritu Santo. Es donde yo pienso que entra cuando ya eres salvo y empiezas a pecar otra vez, crucificas al Hijo de Hombre otra vez, ya no hay perdón para el pecado, porque lo estás haciendo, estás burlándote de Dios, estás burlándote de la obra del Espíritu Santo. Pienso que estamos en una área muy peligrosa y la consecuencia del pecado es la muerte. Cuando te mueras ya no va a haber una oportunidad. Cuando estés ya muriéndote, posiblemente no tengas la oportunidad de decir, Señor, perdóname. Posiblemente choques, instantáneamente mueras o instantáneamente mueras por cualquier razón. No está prometido mañana para ti. Y cuando eso pase, no va a importar tu opinión, lo que tú pensaste. No va a importar lo que te decían, que eras una buena persona. No va a importar cuánto tú cantaste por Dios, cuánto tú hablaste de Dios. Lo que va a importar es qué hiciste tú con la tentación del pecado, con el pecado viniendo. Lo pusiste bajo los pies de Cristo, bajo la sangre de Cristo, aceptaste a Cristo como tu Redentor. Porque el pecado es verdadero. El infierno es verdadero. Pero igual de verdadero es la oportunidad que tenemos en recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Hay que cerrar nuestros ojos.
Padre, tú sabes lo que está pasando en nuestras vidas. Tú eres el Señor Dios, tú eres el que controlas todo, tú eres el Rey de Reyes. A ti y solamente a ti, Padre, te alabamos. Padre, pedimos que en el nombre de Jesús, Padre, toques cada corazón. Padre, hay personas que son piedras de tropiezo para otros, hay personas que son orgullosos, Padre, hay personas que nomás, Padre, no saben. Toca a cada uno de ellos, Padre. Padre, que tu Espíritu empiece a tocar esos corazones, a moldear esos corazones, Padre. Que tu Espíritu empiece, Padre, a hacer una obra nueva en cada uno de ellos. Te damos gracias, Padre, te bendecimos. Y, Padre, pedimos en este momento, Padre, que cada corazón que nos esté oyendo, que cada mente que nos esté oyendo, Padre, que primero la mente sea, Padre, renovada y el corazón sea purificado. Que, Padre, tu Espíritu empiece a moverse en medio de tu pueblo y traer paz. Padre, pedimos por estas almas, en el nombre de Jesús. Y todo el pueblo de Dios dice...